Buenas tardes. Es un honor representar a Amnistía Internacional hoy en esta mesa redonda. Quiero agradecer a la escuela su amable hospitalidad y también a toda la gente que ha venido su amable presencia. Claramente, como podrán comprender, y después de haber visto a Celestín más, para nosotros no hay ninguna duda. Debe haber obligatoriedad para que las empresas respeten los derechos humanos. Porque no puede ser una isla en la cual los gobiernos tienen obligaciones internacionales y nacionales, las personas tienen obligaciones internacionales y nacionales, y no sé por qué debemos siquiera discutir si las empresas tienen obligaciones internacionales. ¿Cuál es ese misterio que hace que las empresas se empeñen en hacer cosas voluntarias? No es voluntario respetar, defender o violar los derechos humanos. No puede haber voluntariedad. ¿Es voluntario cometer delitos para nosotros? ¿Es voluntario para los gobiernos? ¿Por qué las empresas hay esta discusión? Hay una paradoja aquí evidente. En un mundo en el que las empresas tienen un acceso sin precedentes a nuevos territorios y ha ampliado su alcance más allá de las fronteras nacionales, la paradoja es que con esta globalización las empresas normalmente mantienen un doble discurso, de empresas multinacionales, en relación a la obligación de respetar o no los derechos humanos. Por un lado dicen que debe ser algo voluntario, es lo que llaman la responsabilidad social corporativa. Nosotros voluntariamente como empresa aceptamos los derechos humanos. Sería interesante que se nos aplicara a nosotros, ¿no creen? Yo voluntariamente acepto los derechos humanos. Pero nadie me lo puede exigir, cuidado. Y el otro argumento es, cuidado, no solo eso, sino que respeto la legislación nacional del país. Interesante. O sea, en un mundo cada vez más globalizado, muchas empresas multinacionales mantienen que es voluntario el respeto, la promoción, la defensa de los derechos humanos, o en todo caso yo respeto la legislación interna de cada país. Interesante en el ámbito de Nigeria respetar la legislación interna, ¿verdad? Interesante. Porque si seguimos esa ruta de solo respetar la legislación interna, llegamos a una situación, nos volvemos al siglo XIX, en el cual no hay normas internacionales de derechos humanos y todo radica en las normas nacionales de derechos humanos. Y las normas nacionales de derechos humanos pueden ser buenas normas o malas normas. Por ejemplo, Yahoo respetó escrupulosamente las normas internas en China. Pero escrupulosos fueron. Entonces, un pobre señor que se llama Xin Tao, que tiene una triple mala suerte en la vida, es periodista, quiso ejercer como tal, pero olvidó su condición de chino, mandó un correo electrónico al New York Times hablando de las discusiones que se había enterado del Partido Comunista en un comité central. Y mandó un correo electrónico a través de Yahoo. Y Yahoo, respetando rigurosamente la legislación china, le dijo al gobierno chino, toma su dirección. ¿Y qué le pasó al pobre Xin Tao? Que fue condenado a 10 años de cárcel. Por lo tanto, está fuera de duda que lo voluntario no llega y lo nacional tampoco. Por lo tanto, que necesitamos un marco internacional obligatorio para las empresas, que no existe actualmente. Si a todos los gobiernos y a todas las personas, aunque se violen, se indica que hay normas internacionales de derechos humanos que se aplican a todo el mundo, ¿por qué esta discusión con respecto a las empresas? Y luego está la responsabilidad. Porque todo esto se hace mucho más complejo, o parece más complejo, pero en realidad es muy sencillo.
Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad si una empresa extractiva, como Shell en Nigeria, o las canadienses que yo he conocido en Guatemala hace muy pocos meses, mineras, violan los derechos humanos, o no lo respetan, o actúan sin diligencia? Entonces, hay una discusión. ¿Tiene responsabilidad la empresa o tiene responsabilidad el Estado donde opera la empresa? Pero muy pocas veces se habla de la responsabilidad del Estado donde tiene la sede la empresa. Hay muchas veces en diversos países lo que yo llamo la pinza. ¿Qué es la pinza? Es la colaboración que existe entre el gobierno y la empresa. Les voy a contar un caso, por ejemplo, de India, en Orissa. La investigación que hemos hecho ahí documenta la contaminación del aire y del agua derivada de una refinería de aluminio operada en Orissa por una empresa subsidiaria de Vedanta Resources, una corporación con sede en el Reino Unido, que figura en el índice bursátil del Financial Times. A pesar de los altos índices de contaminación documentados por la Junta de Control de la Contaminación de Orissa, el Gobierno está estudiando una propuesta de multiplicar por 6 la actividad de la refinería, con riesgos para la salud de la población, etcétera, etcétera. Y la mina pone en peligro, por ejemplo, la existencia de una comunidad indígena donde hay 8.000 personas. Esta es la pinza entre el gobierno y la empresa. En Guatemala, las empresas canadienses en ciertas áreas del país campan por sus respetos, sin ningún tipo de control. Su primera ley minera de hace años, ahora hay en discusión una segunda, era del año 96. Esa ley preveía que el Estado de Guatemala recibiría la asombrosa cantidad por grande del 1% de toda la extracción minera en Guatemala. Yo estuve viendo esos lugares. Yo estuve viendo la inexistencia del Estado, la existencia violadora de derechos humanos de ciertas empresas mineras canadienses y el sufrimiento de la población. Nadie me lo contó. ¿Y de quién es la responsabilidad? En mi opinión, de la empresa y del Estado, de ambas. Por lo tanto, hay una responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos que recae en los estados donde operan las empresas o se llevan a cabo los proyectos. Hay una segunda de la empresa. No importa que cumpla o respete una ley injusta internamente. Es tan difícil pensar que, igual que no queremos que haya tortura ni aquí ni en ninguna parte del mundo, queremos que las empresas cumplan los mismos estándares en Alcorcón que en el delta del Níger. Es que no podemos pensar que ese es el objetivo. Cuando Celestín habla de que aquí no ve nunca una tubería por encima de la tierra y en el delta del Níger están ahí todo el tiempo, no podemos pensar que en realidad queremos las dos cosas aquí y en el delta del Níger. Igual que no queremos la tortura o que se ponga en práctica la tortura aquí ni en Nigeria. ¿O es que alguien aceptaría que la tortura podemos aplicarla en determinadas circunstancias en Nigeria, pero aquí no? ¿A que no? ¿A que nadie se atrevería? ¿Por qué en el ámbito de las empresas los estándares son tan diferentes? Bien, quiero hablar un poquito de la responsabilidad de los estados donde está la empresa, la sede de la empresa. Porque quiero decirles que los órganos internacionales de derechos humanos admiten de forma creciente que en determinadas circunstancias las obligaciones en materia de derechos humanos rebasan las fronteras nacionales. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha confirmado que los estados tienen la obligación jurídica de respetar estos derechos fuera de sus fronteras.
lo que supone que no pueden emprender acciones cuyos efectos los socaven otros países. Entre otras cosas, esta obligación comporta abstenerse de apoyar proyectos económicos que minen los derechos económicos, sociales y culturales fuera de sus fronteras nacionales. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que las actividades comerciales que apoyen por medio de sus agencias de crédito a la exportación no conlleven prejuicios en materia de derechos humanos. ¿Pero qué ocurre? Esto es lo que dicen las normas internacionales, pero generalmente las agencias de crédito a la exportación rara vez incluyen una referencia a los derechos humanos. Rara vez. Incluyen todo tipo de seguros para las empresas, seguros en caso de catástrofe, en caso de todo tipo de cosas, pero no incluye referencia generalmente a normas en relación con derechos humanos. Y se puede hacer. Se puede hacer si hay voluntad política de los gobiernos. ¿Qué pasó con una empresa? Les voy a contar el caso de una empresa en el oleoducto es el caso de una empresa en Turquía, de la empresa İLU en Turquía, que por su involucración en violaciones de derechos humanos o afecto al medio ambiente, los gobiernos de Austria, Alemania y Suiza le retiraron los créditos a la exportación. Interesante. O, por ejemplo, la ley C-300 en Canadá sobre sus empresas mineras, que es muy interesante también. Esta ley, por ejemplo, que es sobre la responsabilidad de las corporaciones de petróleo, gas y minas, en relación con estándares de medio ambiente y derechos humanos, establece todo un sistema. Por ejemplo, si hay denuncias, cómo llevar las denuncias de estas compañías, que pueden ser sujetos a la investigación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y por parte del Ministerio de Comercio Internacional. Y no me digan, a que no adivinan quién se opone o quién se ha opuesto a esta ley. Interesante. Bueno, pues la convención anual de todas las grandes empresas de minas pues se han opuesto a este control de las autoridades en relación con las operaciones de sus empresas en el exterior. Y yo sé cómo operan esas empresas canadienses, las he visto en Guatemala. Por lo tanto, hay una responsabilidad del gobierno donde operan esas empresas, hay una responsabilidad de los gobiernos que permiten la operación de las empresas nacionales suyas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de vigilancia. Y, por supuesto, existe una responsabilidad de las empresas. Aquí, esta responsabilidad de las empresas, por supuesto, si hay violaciones de derechos humanos directas y concretas, existe una responsabilidad. Pero aquí, por lo menos, nadie está pidiendo que se convierta en una ONG. Es legítimo ganar dinero. Pero como mínimo, deben respetar los derechos humanos. Y esta es la posición del representante especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos en las empresas transnacionales. ¿Y esto qué significa? Como mínimo, pues tener una debida diligencia en cómo operan. Es decir, conocer, prevenir y responder a los efectos negativos sobre derechos humanos de sus propias actividades. Y deben hacer muchas cosas. Luego podemos entrar en detalles, pero va desde la realización de una evaluación del impacto, que antes hablaba Celestín de la evaluación del impacto. Debería hacer, por ejemplo, un plan de acción en consulta con las comunidades afectadas para prevenir perjuicios, la información pública sobre las consultas a la comunidad, la revelación de prácticas relativas a la gestión de residuos, la revelación de todos los pagos efectuados a gobiernos, interesante apreciación. Hay una serie de prácticas, de buenas prácticas y de diligencia para operar en el exterior. Por lo tanto,
no hay solo una responsabilidad moral, no es solo algo de responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa está muy bien, es algo voluntario, todos nos ocupamos de los seres humanos semejantes, pero lo que queremos son cuestiones obligatorias, nacionales e internacionales. Y mientras tanto, queremos responsabilidad por parte de los gobiernos donde operan estas compañías de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, de vigilancia, pero también de los gobiernos en cuya sede están, la sede de las empresas están, especialmente con el arma y con el instrumento de los créditos de la exportación y en el marco de los derechos humanos, que como hemos visto en el caso de Canadá o como hemos visto en el caso de esos tres gobiernos de Austria, Suiza y Alemania, se puede hacer si hay voluntad política. Por lo tanto, con esto termino. Hay varias cuestiones que Amnistía está teniendo en cuenta en relación con empresas. Primero, y una de las cuestiones, también les digo, es que para nosotros uno de los lugares empresariales que estamos mirando con mayor atención son las empresas extractivas. Primero, queremos que se exija por ley que las empresas extractivas que tengan su sede o domicilio en su país adopten medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos, prestando especial atención a regiones de alto riesgo como el delta del Níger. Segundo, establecer mecanismos de supervisión parlamentarios encargados de recibir pruebas y examinar quejas formuladas contra agentes empresariales del sector extractivo. Tercero, creo que sería importante dialogar con el Gobierno de Nigeria en varias cuestiones en relación con el delta del Níger. Uno, que se cree un organismo de supervisión independiente para la industria del gas y el petróleo de Nigeria. Dos, aumentar el acceso a un recurso efectivo de las personas cuyos derechos se ven afectados por las actividades petroleras en el delta del Níger. Y tres, y muy importante, que no solo tengan acceso a los tribunales de su país en caso de reparación o remedio efectivo, sino que cuando no tengan acceso a un recurso efectivo en su propio país puedan acudir a los tribunales del país donde opera y donde está la sede de la empresa. Quiero terminar con dos cuestiones internacionales. Si hay un tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos que no tiene acceso al Estado de Derecho, son las víctimas en el contexto de la pobreza. 2/3 de los millones de víctimas de violaciones de derechos humanos, en este caso, los que no tienen acceso a la salud, a la educación o a una vivienda digna, están fuera del Estado de Derecho. Cuando alguien es torturado, tiene una posibilidad de que un juez le ampare. Cuando alguien es desalojado forzosamente, ¿qué juez le ampara? Hasta hoy esto era prácticamente impensable. A partir de diciembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por primera vez en la historia de la humanidad se ha establecido un mecanismo internacional que ofrece una vía de resarcimiento para quienes no pueden buscar justicia en sus países de origen. A veces en sus países de origen no es posible obtener justicia. Algo que no contó Celestín, o creo que no contó, pero que sabemos, es que unos días antes de venir para Europa, la policía le pegó una paliza. ¿Por qué? Por la pizza. ¿Por qué a él le pegó la policía una paliza? Si no hizo nada. Quizá por hablarles a ustedes, por hablar a otra gente de la que estaba ocurriendo en el delta del Níger. Por lo tanto, la violación de derechos humanos en el marco que está ocurriendo en el delta del Níger no solo es una cuestión de violación de su comunidad, es una cuestión también de derechos civiles y políticos para que veamos cómo se entremezcla todo. Muchas gracias.